Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Salmo 8, versículos 1 al 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gloria a Dios por su palabra. Señor, gracias porque un domingo más, Señor, podemos abrir las Sagradas Escrituras, Señor, para leer tu palabra, para compartir tu palabra, Señor. Es un tremendo privilegio, Señor, como un día más, Señor, podemos abrir tu palabra y predicarla fielmente, Padre. Te pedimos por este tiempo, Señor, que tú seas exaltado, tú seas glorificado por tu palabra, Señor, y que tu pueblo sea bendecido y edificado, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. He puesto por título a este mensaje, a esta reflexión, la gloria y grandeza de Dios. La gloria y grandeza de Dios. Aunque también algunos teólogos y comentaristas dicen que podemos titularlo la gloria de Dios y la dignidad del hombre. La gloria de Dios y la dignidad del hombre. Pero yo prefiero titularlo la gloria y grandeza de Dios. El autor de este bello salmo, tal como se nos enseña en el sobrescrito, si usted lee, arriba del capítulo 8, dice, al músico principal sobre Gittit, Salmo de David. Por tanto, con toda probabilidad, el autor del Salmo 8 es el rey David. Todos sabemos bien que esta obra, el Salterio, el libro de los Salmos, fue escrito por varios autores. De hecho, por ejemplo, el Salmo 90 fue escrito por Moisés. Algunos salmos fueron escritos por Asaf. Salomón escribió al menos 2 salmos. Etán y Emán, levitas, también escribieron algunos de los salmos. Pero como todos bien sabemos, gran parte de estos salmos fueron escritos por el rey David. Al menos 75 salmos aproximadamente fueron escritos por David. Y aquí tenemos uno de los salmos del rey David. Este salmo, amados hermanos, es una meditación sobre la gloria y la grandeza de Dios. Ahora, como hemos venido viendo a lo largo de estos meses, hemos visto que el Salterio es el nombre del libro de los Salmos. Encontramos varios tipos de géneros literarios. Encontramos oración, cántico, meditación, oráculo, exhortación, himnos. Incluso encontramos diferentes tipos de salmos. Salmos mesiánicos, que tratan de la persona y obra del Mesías, salmos sapienciales, que tratan de la sabiduría de Dios, salmos de acción de gracias, de lamentación, etcétera, etcétera. El Salmo 8, amada iglesia, es un himno de alabanza. Es un himno de alabanza a la gloria y grandeza del Creador. El Salmo 8, si usted se da cuenta, comienza y termina reconociendo la grandeza de Dios, reconociendo la excelencia y trascendencia del Dios vivo y verdadero. ¿Cómo comienza el Salmo? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Cómo termina? Versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande
es tu nombre en toda la tierra. El autor sagrado, en el primer versículo, se dirige a Dios con dos nombres. Oh Jehová. En el hebreo original es el nombre Yahvé. Y todos sabemos bien de que Yahvé en el hebreo original son 4 letras. El sagrado tetragramatón, que le llaman los especialistas, 4 letras. Y este nombre, el nombre de Yahvé o Yahweh, como algunos expresan, tiene profundas connotaciones teológicas que nos hablan del ser de Dios. Yahvé implica, por ejemplo, la aseidad de Dios. La aseidad es un atributo divino muy poco conocido en el mundo cristiano. La aseidad de Dios. ¿Qué significa esto? Significa simplemente que Dios existe por sí mismo. Esto nos habla de la autoexistencia de Dios. Hermanos queridos, nosotros, los seres humanos, todas las criaturas del universo, incluso el mismo universo, dependemos del Creador. Si existimos es porque dependemos de Él. Pero Dios no depende de nadie ni nada. Él existe por sí mismo. Su existencia emana de su mismo ser. Todas las cosas son sostenidas por Dios. Dios existe por sí mismo. Y este nombre Yahvé implica que Dios es autoexistente. También nos habla de la trascendencia de Dios. La trascendencia de Dios es que Dios está por encima de todas las cosas. Él es el Altísimo. Él habita en la altura y en la santidad. Él está en lo más alto, en su trono de gloria. Es el Dios trascendente. Está por encima de toda la creación. Y también el nombre Yahvé nos habla de la santidad de Dios. Dios no es 3 veces santo. Es cierto que aparece en Isaías capítulo 6 esa expresión de los serafines, santo, santo, santo. También aparece en Apocalipsis capítulo 4. Pero no significa que sea 3 veces santo. En el hebreo, pronunciar una cosa 3 veces es un superlativo. Es un superlativo en el hebreo, lo cual significa que Dios es infinito en santidad. Dios es infinito en santidad. Ahora, también David se dirige a Dios como Señor. Oh Jehová, Señor nuestro. El nombre Señor en el hebreo nos habla de la soberanía de Dios, de la soberanía de Dios. El Adonai, en el hebreo, Señor es Adonai. Y esto pone de manifiesto de que Dios es el dueño de todo, es el soberano, amados hermanos. La soberanía de Dios es absoluta. Oigan bien, la soberanía de Dios es absoluta. Él es el soberano del universo. Y quiero que leamos 2 textos del libro de Daniel, que a mí me encantan, que ponen de manifiesto esa soberanía de Dios. Os invito al libro del profeta Daniel, capítulo 2, versículo 20. Daniel, capítulo 2, versículo 20 al 21. 20 y 21. Daniel 2, 20 y 21. Dice así la Sagrada Escritura. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Hermanos, ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios a quien adoramos y glorificamos. Él quita reyes y pone reyes. A veces, dejadme hacer un paréntesis, a veces los seres humanos creen que el soberano o los soberanos son los líderes mundiales de esta tierra, como Putin, Trump o Trump, como se llame, o el presidente de China. No son soberanos.
Dios es el único soberano. Es Dios quien quita reyes y pone reyes. Él cambia los tiempos y las edades. Tremendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Por tanto, el Dios a quien se dirige David es Yahvé, el Dios autoexistente, el Dios trascendente, el Dios santo, pero también es el Dios soberano. Y nosotros, amados hermanos, somos súbditos del Dios soberano. Por esta razón, debemos reconocerle y obedecer sus mandamientos. ¿Estamos obedeciendo su palabra, amados hermanos? No es una opción, no es un consejo, son mandamientos del Dios soberano. Dios no da consejos. Usted puede leer toda la Biblia entera. Dios no aconseja a nadie. Dios da mandamientos al hombre, porque Dios es soberano. Este es el Dios de la Biblia. Por tanto, nosotros debemos reconocerle y obedecer sus mandamientos, obedecer su palabra. Debemos también confiar en Dios, porque Dios es soberano y como soberano está en control absoluto de todas las cosas, amados hermanos. No te angusties. Si estás sufriendo, no temas. Dios está en control de todas las cosas. Como siempre digo, desde la partícula más diminuta hasta la galaxia más grande y remota, Dios está en control absoluto. ¿Cuánto no más va a estar en control de tu vida y mi vida? Nuestro tiempo está en su mano. Nuestros tiempos están en su mano, dice el Salmo. Por tanto, estemos confiados. Confiemos en el Dios soberano y glorioso. El Dios a quien David se dirige en este salmo, en este himno, no es una deidad local. Recuerde de que en el mundo antiguo, por ejemplo, en la antigua Mesopotamia, la actual Irak, era la antigua Mesopotamia. Pues en aquella cultura antigua, en Mesopotamia, cada ciudad-estado tenía una deidad local, un dios local. Pero el Dios de la Biblia no es una deidad local. Escucha el Salmo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. ¿En dónde? En toda la tierra. No en una ciudad concreta, sino en toda la tierra. El Dios de Israel no es un Dios o una deidad local. Es el Dios de toda la tierra. El único Dios vivo y verdadero. Su nombre es glorioso en toda la tierra, en todo el universo. Su nombre es glorioso. Dice un autor que Dios ha desplegado su gloria en la creación. Dios ha desplegado su gloria en la creación. Todo lo que existe en este mundo, en este universo, ha sido creado por Dios y para su gloria. Así lo enseña Isaías, capítulo 43, versículo 7, y Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Todo lo que Dios ha creado, lo ha creado con el propósito de que glorifique su nombre. Todo lo ha creado para su gloria. Dios salva para su gloria. Dios crea cielos nuevos y tierra nueva para su gloria. Todo lo que hace Dios es para gloria de su nombre. Dios ha desplegado toda su gloria en la creación. Escribe el apóstol San Pablo en Romanos 1:20, diciendo que las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que el hombre no tiene excusa delante de Dios. Dios se ha revelado al hombre. Dios ha desplegado su gloria en la creación. Y el Salmo 19:1, David escribe: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Comenta el pastor bautista, gran predicador Charles Spurgeon, decía así: la estructura del universo se apoya sobre su brazo eterno. Dios está presente universalmente y por todas partes su nombre es exaltado. Dice Spurgeon: desciende si quieres a las mayores profundidades del océano, donde duerme el agua imperturbable y la misma arena inmóvil en quietud perenne. Proclama que el Señor está allí.
revelando su excelencia en el poderoso silencio del mar. Pide prestadas las alas de la mañana y recorre los confines más distantes del mar. Y Dios está allí, por todas partes y en todo lugar. Dios reside y es manifestada su gloria. Si pudiéramos descender a lo más profundo del océano, aún allí podríamos contemplar la gloria del Señor. Lamentablemente no podemos ir, ni los mejores buzos de la historia han podido bajar a lo más profundo del océano, es imposible. Versículo 3. Notar el versículo 3 del Salmo 8, dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? David continúa engrandeciendo el honor de Dios. El autor, en este caso David, se queda perplejo. David queda perplejo, enormemente impresionado al contemplar los cielos y la tierra, al contemplar esta bella creación. ¡Cuánta belleza, amados hermanos! Cuando contemplamos el universo. Y recuerden de que el universo ha sido dañado por el pecado. Cuando el pecado entró en el mundo, no solamente afectó a la raza humana, al hombre, también el universo ha sido dañado, ha sido afectado por el pecado. Pero aún así, podemos ver la tremenda belleza del universo. Cuánta grandeza, cuánto orden vemos en este vasto universo. Todo el universo ha sido creado por la palabra de Dios. ¡Qué tremendo es esto! ¡Qué tremendo es esto! Salmo 33:6 dice la Escritura: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dios habló y todo este universo vino a la existencia a la voz omnipotente del Dios soberano. Con una palabra creó todas las cosas. Tremendo poder el de Dios. También Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 5, enseña que Dios creó todo con su palabra. De hecho, Dios sigue conservando, sigue sustentando el universo con su palabra. Dice Hebreos capítulo 1. Es la palabra poderosa de Dios. Es su palabra la que cambia el corazón del mayor impío de la tierra. La palabra de Dios. David queda impresionado, impactado al contemplar los cielos y la tierra. Obra de tus dedos, dice la Escritura. Obra de tus dedos. Aquí se usa un antropomorfismo. Todos sabemos bien que Dios, en esencia, es espíritu. ¿Sí? No tiene dedos en su esencia. Aquí se usa una figura que se le atribuye a Dios rasgos humanos. Eso se conoce técnicamente como antropomorfismo. ¿Sí? Antropo, hombre, morfismo, forma. Forma de Dios, forma de hombre, perdón. Se le atribuye a Dios rasgos humanos. Dedos. Dice un autor que crear el universo fue para Dios como un juego de niños. Con los dedos. Al contemplar tanta grandeza, David se pregunta: ¿qué es el hombre para que este Dios creador, aquel que habita en la altura, en la santidad, aquel que habita en luz inaccesible, se fije en ti y en mí, se fije en los seres humanos? Comenta el pastor y teólogo John MacArthur lo siguiente: si todo el universo es una cosa diminuta a la vista del Creador, cuánto más pequeño es la significación de la humanidad. Tremendo, hermanos. Si este gran universo, que para nosotros es como si fuese infinito, si este universo es diminuto a la vista de Dios, cuánto más nosotros, que somos como una mota de polvo en este vasto universo. ¿Quién somos? ¿Qué somos nosotros? Simples mortales, hombres débiles, pecadores. ¿Qué es el hombre? Cuando leemos la Biblia, a lo largo de la Sagrada Escritura, vemos especialmente dos aspectos
del hombre, su grandeza y su miseria. Grandeza del hombre y miseria del hombre, por otro lado. El profeta Isaías, en su profecía, en el capítulo 40, versículo 6, señala que el hombre es hierba y toda su grandeza como flor del campo. Eso es el hombre según Isaías, ¿eh? Como hierba y como flor del campo, que hoy está y mañana no está. En el libro de Job, en el capítulo 25, versículo 6, se dice de que el hombre es como gusano. El hombre es como gusano. Job 25, 6. Pero cuando vamos al primer libro de la Biblia, al libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26, Moisés, el escritor sagrado, expresa, enseña que el hombre fue creado a la imagen y semejanza del Creador. Y aquí vemos la tremenda importancia del ser humano, el tremendo valor, la tremenda dignidad del ser humano, porque fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo colocó en el huerto del Edén como virrey de la creación. Debía de señorear sobre todas las cosas de esta tierra. El filósofo y matemático francés del siglo XVIII, Blaise Pascal, no sé si conocen a Blaise Pascal, gran matemático y filósofo francés, decía lo siguiente, y lo cito: «Oh, la grandeza y la pequeñez, la excelencia y la corrupción, la majestad y bajeza del hombre». Ahí vemos la miseria del hombre y la grandeza del hombre. Pequeñez, grandeza, excelencia, corrupción, majestad y bajeza del hombre. Qué tremendo contraste, ¿verdad? Cómo el hombre puede ser importante, por un lado, grande, por un lado, pero tan pequeño y tan débil y tan corrompido por el otro. ¿Cómo es posible esta dicotomía? La palabra de Dios, la Sagrada Escritura, presenta la grandeza del hombre principalmente por el hecho de que solamente el ser humano, el hombre y la mujer, fueron creados a la imagen de Dios. De todas las criaturas de este universo, solamente el hombre y la mujer fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Compartimos algunos rasgos de Dios. Tenemos voluntad, sabiduría, emociones, ¿sí? Capacidad de gobernar. Todo esto es semejante a lo que Dios es. Ahí vemos la grandeza del hombre en ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero la Biblia también presenta la bajeza del hombre por su pecado. Por su pecado el hombre es algo pequeño, débil. Es un ser caído, corrompido, depravado totalmente por el pecado. Y esto lo podemos ver en un ejemplo muy sencillo. Amados hermanos, podemos ver la tremenda capacidad del hombre en crear una pieza musical, como Beethoven, por ejemplo, o como Mozart. Podemos ver también un bello cuadro de Picasso y de algún otro pintor, una escultura de arte de Miguel Ángel, ¿sí? Y es asombroso, ¿no? Lo que puede hacer el ser humano. ¡Cuánta belleza! Pero podemos ver que a la vez el hombre puede ser ladrón, un violador y un asesino. ¿Qué contraste? Versículo 5. Dice la Escritura: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, etcétera, etcétera. El hombre, el ser humano, fue creado poco menor que los ángeles. Los ángeles son mayores que nosotros en fuerza, en poder y en gloria. Pero Dios creó al hombre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo coronó de gloria. Dios coronó de gloria y honor al hombre. Y a la luz de este texto, amados hermanos, vemos que el hombre es la corona de la creación. Según Dios, es la corona de la creación. El hombre es la corona de la creación. Los versículos 6 al 8 de este salmo nos habla del señorío
y dominio del hombre, lo cual nos lleva al principio, a los orígenes, al libro del Génesis, capítulos 1 y 2. Y os invito al libro del Génesis. Abra su Biblia en el libro del Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 28. Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 28. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí se habla del mandato cultural. Los teólogos hablan del mandato cultural. El hombre debía señorear sobre toda la creación, amados hermanos. Esto fue en ese estado original, antes de la caída original, cuando Dios crea al hombre, ¿verdad? Dice un autor lo siguiente: este salmo, el Salmo 8, expresa lo asombroso que es el hombre para Dios. Todo lo que Dios le ha concedido al hombre es maravilloso, ¿verdad? Y vemos también en este salmo de que el hombre es creación de Dios. No es el producto de la evolución, no es el producto del Big Bang. El hombre es valioso para Dios. Vemos también que el hombre, el ser humano, es el objeto principal y especial del interés de Dios. Dios ha honrado especialmente al creyente para señorear sobre la creación. Pero sigue diciendo este autor, pero el estar consciente de su posición favorecida no es razón para alabanza a sí mismo. ¿Sí? Dios nos ha colmado de bienes, de tremendas bendiciones, pero no es razón para alabarnos a nosotros mismos, sino es motivo de dar gloria y gracias al Dios creador. Adán fue creado en un estado de perfección y santidad. Fue colocado por Dios como virrey de la creación. El hombre recibió la tremenda importancia, la tremenda posición de gobernar la tierra. Pero el hombre perdió este derecho cuando pecó contra Dios en Génesis capítulo 3. Ahora, amados hermanos, la Escritura nos muestra una y otra vez la importancia que tiene el hombre para Dios. El Dios creador de todas las cosas está interesado en nosotros. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué somos nosotros? Hombres débiles, pecadores. Pero Dios tiene interés en el hombre. Y cuando vamos al libro de Hebreos, os invito a la epístola a los Hebreos, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 5 al 10. Hebreos, capítulo 2, versículos 5 al 10. Dice así la palabra del Señor. Hebreos 2, 5 al 10. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Porque alguien testificó en cierto lugar diciendo, y ahora el escritor de Hebreos cita el Salmo 8, dice así: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Versículo 9.
pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Qué tremendo pasaje de la palabra de Dios. Vemos en este capítulo 2 de la epístola a los Hebreos que el verbo de gloria, el Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo, quien al hacerse hombre, quien al asumir una naturaleza humana, se hizo semejante a los hombres, dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 7. Ahora, es un texto complejo, porque expresa Hebreos que Cristo fue hecho poco menor que los ángeles. Qué texto más extraño, ¿verdad? Aparentemente. ¿Qué ocurre? ¿Que Cristo es inferior a los ángeles? No, evidentemente no. De hecho, el tema central de la epístola a los Hebreos es la supremacía de Cristo, es la preeminencia, la superioridad de Cristo. De hecho, cuando leemos Hebreos, vemos que el escritor sagrado presenta a Cristo como superior a los ángeles en el capítulo 1, versículo 4. Cristo es superior a los profetas de la antigüedad. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a Moisés, a Aarón, etcétera, etcétera. Ese es el tema central de Hebreos. Pero ¿por qué dice Hebreos que Jesús fue hecho poco menor que los ángeles? Simplemente, amados hermanos, lo que Hebreos está expresando es que Cristo se hizo hombre, como nosotros. Esa es la idea del texto. Debemos leer Hebreos 2 con las lentes de la encarnación del Verbo. Lo que quiere decir el pasaje simplemente es que Cristo se hizo verdadero hombre. Y el hombre es inferior a los ángeles. ¿Sí? Cristo, el Dios de la gloria, se hizo verdadero hombre. Ahora, amados hermanos, la entrada del pecado en el mundo estropeó, dañó la imagen de Dios en el hombre y también su dominio sobre la tierra. El fracaso y la ruina son evidentes y el hombre está incapacitado, oiga bien, el hombre está incapacitado para cumplir el propósito que Dios determinó para él. El apóstol San Pablo en sus cartas nos habla del postrer Adán, el postrer Adán, que es Cristo, el cual vino a reparar y redimir los males causados por el primer Adán. Por el primer Adán vino la ruina a la humanidad, la condenación a todos los hombres, pero por el postrer Adán vino la gracia de Dios a nuestras vidas. Él vino a redimirnos, a salvarnos, a recuperar lo que el primer Adán perdió. El hombre, al pecar contra Dios, entró en un estado en el cual le es imposible cumplir con el propósito para el cual fue creado. Pero, amada iglesia, apareció el Rey de Gloria, Cristo, para redimirnos, para salvarnos. Él mostró su amor, su gracia, en que murió por nosotros. Cristo murió por nosotros en nuestro lugar, en esa bendita cruz del Calvario. Cristo no vino a morir por los ángeles. Un grupo de ángeles también pecaron contra Dios, abandonaron su morada, siguieron la rebelión de Satanás. Cristo no vino a morir por ellos en la cruz. Cristo vino a morir por nosotros, por usted y por mí. Él vino a ocupar tu lugar y mi lugar en esa gloriosa cruz del Calvario. Amados hermanos, solo en Cristo podemos cumplir con el propósito para el cual fuimos creados, amados hermanos. Comenta John MacArthur que Cristo, por su encarnación, sacrificio sustitutivo y victoria sobre el pecado y la muerte, Cristo ha cumplido el propósito original del hombre. Lo que usted y yo no pudimos cumplir, Cristo lo ha cumplido perfectamente, amados hermanos. Este Cristo de la gloria, por la gracia de Dios, gustó la muerte por todos, pagando tu deuda y mi deuda en la cruz.
habíamos contraído una deuda infinita por nuestro pecado, porque habíamos pecado contra el Dios infinito. Nuestra deuda era infinita, pero Cristo pagó tu deuda y mi deuda en la cruz. Él dijo, consumado es, tetelestai en griego, pagado por completo. Cristo pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Tremenda escena, ver a Cristo cargando con tu pecado y mi pecado, ocupando tu lugar y mi lugar en la cruz. Dios mismo encarnado, muriendo tu muerte y mi muerte, para darnos salvación, para darnos vida eterna, para reconciliarnos con Dios. Cristo vino a salvar lo que el primer Adán arruinó. Ahora, todos aquellos que no tienen a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, todos aquellos que no tienen a Cristo, aún se encuentran en un estado de ruina espiritual, viven sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en este mundo, viven sin salvación, están perdidos por sus pecados, no pueden vivir para el propósito por el cual Dios los creó. Pero, amados amigos, Iglesia del Señor, hay esperanza en Cristo, hay esperanza en Cristo. Su obra, en lugar nuestro, trae salvación, perdón de pecados a todo aquel que viene ante Él con un corazón arrepentido, poniendo su fe en Él como Señor y Salvador. Si no tienes a Cristo, ven a Cristo en esta mañana. Ven a Cristo y hallarás salvación. Serás reconciliado con Dios. Vivirás conforme al propósito para el cual fuiste creado. Hemos sido creados para dar gloria a Dios. Y el que está en Cristo puede glorificar a Dios. Glorifica a Dios. El que no está en Cristo no puede dar gloria a Dios. Vive para sí mismo, para sus propios deleites carnales. Esclavo del pecado, esclavo de Satanás. El propósito más sublime es glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo puede una criatura tan despreciable como nosotros, los seres humanos, pecadores, rebeldes, cómo podemos alcanzar el favor de Dios, de este Dios tan glorioso? Solo a través de Jesucristo somos aceptos delante de Dios. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Somos aceptos en el amado, Efesios 1:6. Somos aceptos delante de Dios en Cristo. Solo en Cristo somos aceptos delante de Dios. Este Cristo de gloria, estando en su trono de gloria, se despojó de su gloria, se despojó de sus riquezas, se humilló. Esto es tremendo, amados hermanos. Dios mismo se humilló. Se despojó de su gloria, de sus riquezas, para llevarnos a la gloria. Se hizo hijo del hombre para hacernos a nosotros hijos de Dios. Cuánta gloria, cuánta gracia, cuánto amor el de Cristo hacia nosotros. Volvamos a Hebreos y ya vamos terminando. Quiero comentar una cosa importante. Hebreos 2:8. Hebreos capítulo 2, versículo 8. Es una porción compleja de la Biblia, la epístola a los Hebreos, y el capítulo 2 aún más. Versículo 8 dice: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. La idea es, amados hermanos, que cuando Dios creó al hombre, Dios lo puso al hombre como virrey de la creación, todo bajo sus pies, para que se señoreara sobre todas las cosas. Pero Adán pecó y perdió este privilegio y este derecho. Y hasta el día de hoy no vemos que todas las cosas estén sujetas al hombre. No lo vemos, como fue al principio. Dice un autor, y vamos terminando: Dios sujetó todas las cosas, si bien es cierto que el hombre no está ejerciendo control sobre todas las cosas de la tierra. Aparentemente, el propósito de Dios fracasó por la caída del hombre, pero Dios ha determinado soberanamente que el hombre gobierne sobre todas las cosas de la tierra.
Este es el plan de Dios. Y tendrá cumplimiento, amados hermanos. Esto tendrá cumplimiento en un momento futuro, en un momento escatológico. Cristo es el Señor. Cristo es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño absoluto de todas las cosas. El universo es propiedad del Señor. Es suyo. Fue creado por Él y para Él. Colosenses 1:16. Cristo es el dueño absoluto de todas las cosas. Y nosotros, los creyentes, en unión con Cristo, estando en Cristo, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Por tanto, todo es nuestro. Estando en Cristo, todo es nuestro. Somos herederos de Dios. ¡Qué tremendo privilegio, amados hermanos! Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cristo es nuestro hermano mayor y la herencia es para Cristo y nosotros que estamos en Él. ¡Qué glorioso es esto! El heredero de todo, que es Cristo, hace heredero de todo el universo a quien está en Él. Estamos en Cristo, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y es verdad, amados hermanos, que aparentemente aún en el día de hoy el hombre no gobierna sobre toda la tierra como debía ser al principio. Pero el creyente, el que ha sido salvo y redimido en Cristo, en un momento futuro, en un momento escatológico, reinará con Cristo. Amados hermanos, esto es glorioso. En un momento futuro vamos a reinar con Cristo. La iglesia del Señor va a reinar juntamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué tremendo privilegio. Cómo Cristo ha recuperado todo lo que Adán estropeó y dañó. Por tanto, alabemos a Cristo. Demos gracias a Cristo. Caigamos postrados a los pies de Cristo y adoremos su nombre. Porque solamente Cristo es digno de toda alabanza, gloria y honra. Adán perdió todo. Cristo recuperó todo. Y estando en Cristo estamos completos y satisfechos. Porque Cristo es suficiente. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra que nos consuela, nos alienta, Señor, nos enseña tu verdad, Padre.